Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche, la señorita Marple asiste al baile del conservatorio, donde la música brillante esconde una muerte repentina. Un abanico destrozado, un secreto entre los invitados y una pregunta. ¿Quién bailó con el asesino? ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? Ahora, sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. ¿Desde dónde nos escuchan esta noche? Acomódese, porque nuestra historia no comienza con té y rosas, sino con la música de una orquesta de pueblo que recorre una sala cargada de secretos. Era la noche del baile anual del conservatorio en St. Mary Mead. El pequeño pueblo nunca había lucido tan majestuoso. Los pisos pulidos relucían, las lámparas de araña centelleaban y 100 aldeanos, vestidos con galas prestadas, bailaban como si cada paso fuera observado. En realidad, muchos observaban no solo el baile, sino también a los demás. Viejas rivalidades y nuevos rumores flotaban en el aire como el perfume de las rosas prendidas en las solapas. La señorita Marple, sentada cerca de la mesa de refrigerios con sus agujas de tejer discretamente guardadas, no se dejó engañar por la alegría. Sus ojos azules recorrieron con dulzura a la multitud, observando quién se acercaba demasiado a quién se le esfumaba la sonrisa al entrar otro, a quién le temblaban las manos al levantar una copa de jerez. Se aprende mucho de la gente cuando cree ser admirada, murmura para sí misma. La estrella de la noche fue la señorita Cynthia Whitcomb, deslumbrante en seda azul pálido, con el dobladillo de su vestido rozando el parqué. Su familia había recibido recientemente una herencia inesperada, aunque nadie parecía saber con certeza de dónde. Rió con demasiada alegría, saludó con excesiva extravagancia, y aún así la señorita Marple observó cómo la mirada de Cynthia se dirigía a cada instante hacia las puertas dobles que conducían al invernadero. —¿Esperando a alguien? —susurró la señora Bantry, inclinándose hacia la señorita Marple con una sonrisa cómplice. —Quizás —dijo la señorita Marple en voz baja—, aunque no siempre es la persona que uno espera. Cuando el reloj dio las 11, los músicos iniciaron un vals. Las parejas se deslizaron por la pista. Pero en el punto álgido de la música, un sonido curioso se abrió paso entre un tintineo agudo, como el de un cristal al romperse. Los bailarines se detuvieron y los murmullos se intensificaron. Un camarero corrió hacia las puertas del invernadero, pero antes de que pudiera alcanzarlos, un grito hendió el aire. Todas las cabezas se giraron. Las puertas se abrieron de golpe, revelando a Cynthia Whitcomb desplomada al pie de una estatua de mármol. Su mano extendida sostenía un fragmento roto de un programa de baile. La sangre goteaba por el suelo pulido, y su vestido de seda se oscurecía al formarse un charco. La orquesta enmudeció. Las exclamaciones se convirtieron en silencio mientras el horror se apoderaba de la sala. La señorita Marple se levantó, serena pero atenta. No se precipitó como las demás, pero su mirada penetrante captó todo: la forma en que un caballero se guardó algo rápidamente en el bolsillo, la forma en que la risa de otra dama se apagó en un silencio pálido y culpable. Miró el programa de baile medio roto en la mano de Cynthia y susurró: «Es curioso a qué se aferra la gente en sus últimos momentos». Llamaron al inspector. Los aldeanos comenzaron a susurrar furiosamente. Algunos afirmaron haber visto a Cynthia entrar al invernadero minutos antes con un hombre. Otros juraron que estaba sola. Una mujer insistió en que Cynthia había sido amenazada la semana pasada, pero al parecer nadie se ponía de acuerdo sobre lo sucedido, y la señorita Marple, escuchando en silencio el torrente de historias y contradicciones, ya sabía que alguien mentía. Alguien había estado esperando ese momento. El baile había terminado, pero el baile de sospechas apenas había comenzado.
quédate con nosotros hasta el final. Solo entonces se revelará la verdad. La mañana siguiente, en St. Mary Mead, amaneció radiante, aunque el sol parecía casi incompatible con el horror de la noche anterior. El pequeño pueblo tenía una peculiar forma de envolver incluso los asuntos más graves en la comodidad de la rutina, y a las 8 en punto se oía el tintineo de las tazas de té y el crujido de los periódicos matutinos a través de las ventanas entreabiertas. Sin embargo, tras esas ventanas, las voces zumbaban con especulaciones. Un asesinato en el baile del conservatorio. Tales cosas, coincidía la mayoría, simplemente no ocurrían en su tranquilo mundo, salvo, por supuesto, que sí ocurría. En la tienda de comestibles de High Street, la señora Price Ridley estaba de pie con su cesta de manzanas, bajando la voz dramáticamente. Oí que la encontraron agarrando una tarjeta del programa. Medio rota, dicen. ¿Por qué alguien rompería una tarjeta así, a menos que sea para ocultar un nombre? Recuerden mis palabras, las iniciales del asesino estaban escritas en ella. La señorita Hartnell, mirándola por encima de sus gafas, se apresuró a añadir tonterías. Eran celos, simple y llanamente. Esa chica llevaba semanas presumiendo de sus vestidos nuevos y su fortuna. Una dama de su edad, de apenas 20 años, desfilando como una reina. Alguien tenía que ponerla en su lugar. Mientras tanto, en la cola del carnicero, el señor. Broom aportaba su propia certidumbre. Yo misma la vi entrar al invernadero. No sola, claro está. Un tipo alto con abrigo oscuro. No pude verle la cara, pero no era un desconocido, te lo aseguro. Y así, los rumores se multiplicaron, extendiéndose de una tienda a otra. A las 10, todo el pueblo bullía de teorías. El agente apenas podía caminar por el callejón sin que algún aldeano ansioso le acercara algún chisme disfrazado de prueba. La señorita Marple, sin embargo, prefería un enfoque más discreto. Había desayunado con pulcritud a las 9, tostadas y un huevo cocido, y ahora estaba sentada junto a la ventana de su salón tejiendo. El tintineo de sus agujas era constante, y su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la carretera. La gente caminaba de forma diferente después de un asesinato. Reflexionó. Algunos se apresuraban, como si temieran las sombras. Otros se entretenían, ansiosos por captar fragmentos de conversación, y algunos, curiosamente, parecían más alegres que de costumbre, como si la desgracia ajena hubiera aliviado su propia carga secreta. Observó con especial interés al joven señor Harold Sims, que trabajaba en el banco. Siempre había sido enérgico y profesional, pero esta mañana caminaba con un tic nervioso en las manos. Se detuvo para saludar a la señora Bantry, pero se traba al hablar, casi dejando caer el sombrero. La señorita Marple entrecerró los ojos. Le recordó mucho al joven Tommy Jarvis de hacía años, cuando lo pillaron robando caramelos de la tienda del pueblo. La misma sonrisa incómoda, el mismo torpe afán por parecer inocente. Alrededor de las 11, el inspector Craddock llegó de Much Benham. Era un hombre corpulento y serio, no carente de simpatía, pero propenso a tomarse los chismes al pie de la letra. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa podía seguir? Visitó a la señorita Marple poco después de su llegada, en parte por respeto, en parte porque había aprendido a no subestimar jamás la perspicacia de la anciana solterona. Un asunto terrible, la señorita Marple dijo con gravedad, sentada en su salón. La joven señorita Whitcomb cayó muerta en pleno baile. Lo estamos tratando como asesinato, por supuesto. La señorita Marple asintió suavemente. Qué trágico, inspector. Una vida joven truncada, y en una ocasión tan festiva. El contraste siempre es impactante, ¿no crees? Recuerdo una boda en la que descubrieron que el novio había desaparecido con los fondos de la iglesia. Arruinó por completo el pastel. El inspector se retiró,
indeciso entre sonreír. Sí, bueno, las circunstancias eran diferentes. La evidencia apunta a alguien que conoció en el invernadero. Varios testigos la sitúan allí justo antes del grito. ¿En serio? Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Supongo que varios testigos están bastante convencidos de lo que vieron. El ojo humano es bastante propenso a la invención, me parece, sobre todo cuando los chismes buscan tanto escenario. Craddock suspiró. Cierto, pero tenemos un asunto tangible, el programa de baile. La chica tenía la mitad cuando la encontraron, la otra mitad ha desaparecido. Probablemente sea una nota de cita. La señorita Marple bajó la labor. O quizás fue una negativa. Las señoritas a veces rompen una tarjeta para evitar a una pareja que no les gusta, aunque hizo una pausa delicada. Uno se pregunta por qué se aferraba a ella en su último momento. Un mensaje, quizás. ¿Pero para quién? El inspector tomó nota, aunque no estaba del todo convencido. Prefería huellas dactilares, algo que pudiera captar. Hablaré con los sospechosos inmediatos esta tarde. Harold Sims, por ejemplo, fue visto cerca del invernadero. Y la señora Denham, que se fue con tanta prisa en cuanto se encontró el cuerpo. Un comportamiento extraño. ¿No le parece? La señorita Marple ladeó la cabeza. «La señora Denham». «Ah, sí, la viuda de seda negra». Se apresuró, no por miedo, inspector, sino por alivio. Diría que llevaba toda la noche esperando algo terrible, y cuando llegó, sus nervios ya no pudieron soportar la multitud. Lo curioso no es su prisa, sino su calma anterior. El inspector pareció desconcertado, pero la señorita Marple se limitó a sonreír, como si recordara algún incidente de antaño relacionado con un vecino y la desaparición del rastrillo de jardín. No dio más detalles, y tras unas cuantas preguntas más, Craddock se marchó para comenzar su ronda. Al mediodía, los chismes habían aumentado tanto que los aldeanos casi se desesperaban por contar lo que habían oído. Cada historia se volvía más elaborada. Algunos decían que Cynthia había discutido con su prima por dinero esa misma mañana. Otros insistían en que un pretendiente secreto había sido rechazado. Algunos incluso sugirieron envenenamiento, aunque la sangre en el suelo contaba una historia diferente. En la posada Blue Boar, la discusión llegó a su punto álgido. Les digo que el señor Pritchard, bebiendo de golpe, la asesinó por esa herencia. Fácil viene, fácil se va. ¿Y quién mejor para beneficiarse que su pariente más cercano? «Tonterías», replicó la señora Bartlett. «Todo el mundo sabe que fue un romance que terminó mal. ¿No la viste quitarse el anillo durante el baile? Está más que claro. La señorita Marple, que se había aventurado discretamente a entrar en la posada con el pretexto de encargar catálogos de semillas en la oficina de correos de al lado, escuchó ambos relatos sin interrupción. Lo que la impresionó no fueron las historias en sí, sino la seguridad con la que fueron contadas. Sabía que las mentiras a menudo se ocultaban tras la certidumbre. Mientras regresaba a casa por el camino, sus pensamientos se dirigieron a un único detalle curioso que aún no podía identificar. Había vislumbrado, en el caos del baile, a un caballero con mucha dignidad metiéndose algo en el bolsillo. El gesto fue rápido, casi imperceptible. Le recordó mucho a cómo un jugador de cartas esconde un as. Sin embargo, nadie lo había mencionado desde entonces. ¿Por qué? ¿Por qué no lo habían visto? ¿O porque deseaban que no lo vieran? Al caer la tarde, el inspector había reunido su lista de nombres y se preparaba para entrevistarlos en la vicaría. Pero la señorita Marple, tranquilamente sentada de nuevo con su tejido, ya sabía que la conversación no daría lugar a más contradicciones. Lo que importaba, pensó, no era lo que la gente decía ver, sino lo que revelaban en sus afirmaciones. Afuera, las campanas de la iglesia dieron las 4.
Los niños reían entre la vegetación, persiguiendo una pelota. La vida seguía, como siempre, incluso con la muerte tan cerca. Pero bajo la superficie ordinaria se agitaban secretos, y cuando Harold Sims pasó una vez más por la carretera, la señorita Marple vio fugazmente un trozo de papel doblado que sobresalía de su bolsillo, del mismo color pálido que una tarjeta del programa de baile. Sus agujas aún están. Quizás la mitad que falta, o algo completamente diferente. De cualquier manera, los chismes de la mañana ya habían dado a luz su primera pista real. El inspector Craddock había dispuesto usar la vicaría para sus investigaciones, una elección que confería una curiosa mezcla de solemnidad y familiaridad a las actuaciones. El estudio era una habitación modesta, con estanterías de roble oscuro que contenían sermones y una amplia ventana que daba a los rosales del vicario. El reverendo Clement, tan amable como siempre, había cedido el espacio con mucho gusto, comentando que la justicia, como la fe, requería paciencia y pulso firme. Luego se retiró con tacto, dejando que su estudio se transformara temporalmente en sala de interrogatorios. A las 3:30 ya se había formado una pequeña fila de aldeanos en la puerta de la vicaría. Algunos parecían ansiosos, otros simplemente curiosos, pero todos tenían el aire de personas deseosas de dar su opinión. Se había corrido la voz de que Craddock tomaría declaraciones, y nadie en St. Mary Mead podía resistirse a la oportunidad de aportar su parte de la verdad o lo que se suponía que era. La señorita Marple, aunque no había sido invitada oficialmente, había encontrado una excusa para entregarle una cesta de bollos a la señora Clement, quien, abrumada por el revuelo, aceptó con gratitud. La anciana se encontró entonces acomodada en un rincón tranquilo del pasillo, tejiendo en la mano, donde nadie pensó en hacerla avanzar. Después de todo, no era raro que la señorita Marple apareciera donde quiera que la actividad humana prometiera desplegarse. El primero en entrar fue Harold Sims. Llevaba el cuello almidonado, sus zapatos lustrados con un brillo nervioso, pero le temblaba ligeramente la mano al alisarse el pelo. Craddock lo miró fijamente. «¿Estuvo usted cerca del invernadero anoche, señor Sims?» Varias personas lo vieron. «Sí», tartamudeó el inspector Harold. «Salí un momento. El aire era terriblemente denso en el salón de baile. Solo quería refrescarme. ¿Viste a la señorita Whitcomb?» Una pausa, demasiado larga. No, no lo hice. No hasta el grito, claro. Desde su asiento en el pasillo, las agujas de la señorita Marple se detuvieron. Recordó sus manos temblorosas esa mañana y el trozo de tela doblado que sobresalía de su bolsillo. El chico mentía, o al menos ocultaba algo. Le recordó cómo el jardinero de su primo afirmó una vez no haber visto nunca la maceta rota, aunque tenía tierra pegada a los zapatos. Craddock insistió. «¿Y el programa de baile? Encontramos la mitad de uno en la mano de la víctima. ¿Sabes algo al respecto?» De nuevo, Harold dudó, lamiéndose los labios. «No, señor, nada de nada». Lo despidieron poco después, aunque con los hombros encorvados al salir, como si el peso de sus palabras le pesara. La señorita Marple observó cómo evitaba su mirada, casi tropezando al salir de la vicaría. Después llegó la señora Denham, la viuda de seda negra. Entró con la barbilla en alto, con los ojos brillantes, como si desafiara al inspector a encontrarle defectos. Craddock le preguntó por su repentina salida del baile, pero ella hizo un gesto con la mano enguantada. «Inspector, no estoy acostumbrada a las escenas. En cuanto me di cuenta de lo que había sucedido, no pude soportarlo más. No era cobardía, sino delicadeza. ¿Y antes de eso? ¿Habló con la señorita Whitcomb esa noche?» Una sonrisa penetrante se dibujó en sus labios. «La felicité, por supuesto.
insistió mucho en presumir de su nueva fortuna, aunque uno se preguntaba si tendría la crianza necesaria. El dinero, ya saben, no educa. Su tono era ligero, pero el oído de la señorita Marple captó un leve temblor subyacente, el eco de un resentimiento largamente enterrado. Sabía que las mujeres a menudo ocultan la amargura bajo el manto de la cortesía, pero un lapsus lingüe bastaba para revelar. El énfasis de la señora Denham en la educación, su rápida desestimación, sugerían envidia o, peor aún, agravio. El interrogatorio continuó con el señor. Broom, el carnicero, quien repitió su historia de haber visto a Cynthia con un hombre alto, con un abrigo oscuro. Craddock le pidió detalles de estatura, cabello, zapatos, pero el carnicero se mostró vago. «Es difícil decirlo, inspector. Estaba oscuro, ¿sabe? Y yo me había tomado 1 o 2 pintas, pero sé lo que vi. No estaba sola». Le siguieron otros, cada uno con su propia dosis de confusión. La señora Bartlett habló del anillo que Cynthia se había quitado del dedo. El señor Pritchard murmuró sombríamente sobre la herencia. Cada relato contradecía al anterior, exasperando aún más a Craddock a cada minuto que pasaba. Durante todo aquello, la señorita Marple escuchaba en silencio, mientras sus agujas se movían a un ritmo constante. Pensó en el programa de baile desorganizado de Cynthia, en las negaciones torpes de Harold, en el orgullo tembloroso de la señora Denham. Sabía que los hilos de comportamiento podían ser tan reveladores como los hilos de lana, y todo el patrón cambió. Al caer la tarde, Craddock había reunido un montón de declaraciones, aunque la claridad era tan lejana como siempre. Un pueblo lleno de ojos, pero nadie veía nada con claridad, murmuró, frotándose la frente. La señorita Marple se inclinó suavemente hacia adelante, con voz suave. «Disculpe, inspector, pero a veces la verdad no está en lo que se dice, sino en las pequeñas inconsistencias. La gente no siempre miente con palabras, miente con pausas, con miradas, incluso con la forma de juntar las manos. Puede ser muy revelador». Craddock la miró con una mezcla de respeto y frustración. Sabía que tenía razón, pero carecía de su extraordinario don para convertir el chisme y la observación en perspicacia. «Entonces, supongo que me dirá, señorita Marple, quién de ellos miente». Sus ojos brillaron. «Vaya, inspector, todos lo son, a su manera. La clave está en descubrir quién miente para ocultar un crimen y quién miente simplemente para proteger su orgullo. Me atrevería a decir que la distinción se aclarará pronto». Afuera, las campanas de la vicaría daban la hora del atardecer. El calor del día se desvanecía y las sombras se extendían por el sendero del jardín. Los aldeanos se dispersaron, algunos charlando con entusiasmo, otros sombríos y silenciosos. Pero una verdad persistía, silenciosa e inquietante. Entre ellos caminaba un asesino, lo suficientemente sereno como para soportar el interrogatorio, lo suficientemente audaz como para sonreír a pesar del engaño. Y al salir la señorita Marple al aire fresco, vio de nuevo a Harold Sims deteniéndose cerca de la puerta, con los dedos apretados contra el bolsillo de su abrigo como si guardara un secreto frágil. Él captó su mirada, sobresaltado, y se giró rápidamente. Fue suficiente. Un trozo de papel, una mano temblorosa, una mentira dicha demasiado rápido. Se formaban pistas, como puntadas en sus agujas, cada una apretando el patrón, y, sin embargo, en el corazón de St. Mary Mead, la oscuridad esperaba otro movimiento. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa que sólo acentuó la inquietud en St. Mary Mead. El cielo estaba pálido y despejado, los setos rebosaban de gorriones, pero todas las conversaciones en el pueblo volvían inevitablemente al tema del asesinato. Las pesquisas de la vicaría
no habían logrado acallar las lenguas, sino que las habían avivado. Cada aldeano salió con una versión ligeramente diferente de lo que se había preguntado y de lo que se había insinuado, y para cuando las historias circularon 2 veces por la calle Mayor, la mitad del pueblo estaba convencida de conocer la identidad del asesino. La señorita Marple, sin embargo, prestó poca atención a las especulaciones. Transcurrió la mañana con su habitual tranquilidad, regando sus geranios, remendando un dobladillo suelto de su manga y, lo más importante, dándole vueltas a los pequeños detalles que otros pasaban por alto. La mano de Harold Sims deteniéndose en su bolsillo, la tenaz insistencia de la señora Denham en la crianza, los vagos recuerdos del carnicero que cambiaban al volver a contarlo. Cada detalle era como un hilo en su cesta de tejer, inútil por sí solo, pero capaz de formar un patrón con paciencia. A las 10:30 llamaron a la puerta de su casa. Era la joven Molly Perkins, una de las criadas del salón donde se había celebrado el baile. Tenía las mejillas sonrojadas, el delantal atado a toda prisa, y parecía como si temiera que alguien la hubiera seguido. La señorita Marple la hizo pasar con unas palabras amables y le sirvió una taza de té antes de que la chica hablara. «Disculpe, señorita Marple, pero pensé que quizás debería saber que encontré algo esta mañana mientras limpiábamos el invernadero. El inspector Craddock aún estaba por aquí, pero no me atreví a dárselo. Todavía no». Del bolsillo de su delantal, Molly sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo puso sobre la mesa y con dedos temblorosos desdobló el paño. Dentro había un pendiente de perla, con el cierre doblado y la perla ligeramente manchada, como si la hubieran presionado con prisa contra una superficie polvorienta. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de interés. «¡Dios mío!», dijo en voz baja. «¿Y esto fue en el invernadero?». «Sí, señorita, escondido bajo una de las palmeras en maceta, medio oculto en la tierra. No creo que lleve mucho tiempo allí. Brillaba cuando le daba el sol, o quizá nunca lo habría visto». La anciana contempló la perla un buen rato antes de responder. «Curioso, la señorita Whitcomb no llevaba perlas esa noche, diamantes, creo, un regalo del que estaba muy orgullosa, así que esta pequeña joya no podía ser suya». Molly asintió rápidamente. «Eso pensé, señorita, y no pude evitar pensar en lo bueno. Podría ser de la persona con la que estaba». La señorita Marple la miró con astucia. «Claro que sí. Pero debes tener cuidado, querida. Una pendiente puede caerse de 1000 maneras por accidente, por una pelea. A propósito, aún así, es bueno que hayas venido a verme». Tras la partida de la joven, liberada de su carga, la señorita Marple examinó la pendiente una vez más antes de guardarla con cuidado. Recordó los rostros del baile, la seda negra de la señora Denham, sin adornos el llamativo broche de la señora Bartlett, pero sin pendientes los diamantes de Cynthia, brillando con orgullo. Pero una dama, recordó, ahora llevaba un collar de perlas alrededor del cuello y delicadas gotas a juego. La señorita Millicent Graves, la profesora de música, había estado bailando temprano esa noche. Sin embargo, más tarde, la señorita Marple no recordaba haberla visto. Al mediodía, el inspector Craddock reapareció, cansado y de mal humor por el aluvión de teorías que le inculcan los aldeanos, deseosos de jugar a detectives. La señorita Marple lo recibió en la puerta de su jardín y tras un intercambio cortés, lo invitó a tomar el té. Una vez acomodado, colocó el pañuelo doblado sobre la mesa y se lo acercó. «Creo que esto podría interesarle, inspector». Lo abrió y entrecerró los ojos al ver la pendiente. «¿Dónde lo conseguiste?» «De una criada del salón. Parece que lo pasaron por alto durante el alboroto general. Uno se pregunta cómo llegó a estar debajo de una palmera». Craddock frunció el ceño.
Podría significar cualquier cosa o nada, pero si pertenecía a alguien que estaba con la señorita Whitcomb, eso sería harina de otro costal. ¿Sabes de quién podría ser? La sonrisa de la señorita Marple era suave, casi inocente. Tengo una idea, pero las ideas son peligrosas sin paciencia, inspector. Mejor, creo, ver qué oído se siente extrañamente desnudo hoy. Gruñó, guardando el pendiente en su cuaderno con aire de exasperado e impresionado a regañadientes. Tiene usted una forma de descubrir estas cosas, señorita Marple, pero le advierto que el pueblo ya es un hervidero de chismes. Si se corre la voz, acusaremos a cada dama por turno. Y, sin embargo, respondió, los chismes a menudo revelan más de lo que pretenden. La gente rara vez oculta lo que más desea compartir. Esa tarde, la señorita Marple recorrió tranquilamente el pueblo. Se detuvo en la oficina de correos, la panadería, la pequeña tienda cerca del prado. Dondequiera que iba, escuchaba, asintiendo suavemente mientras otros aportaban teorías con entusiasmo entusiasta. Preguntó, con su estilo engañosamente ingenuo, a la señorita Graves. ¿La había visto esa mañana? Ah, sí, había estado en la escuela, pero parecía distraída, olvidando sus compras habituales. Y no llevaba pendientes. No era una prueba, todavía no. Pero fue suficiente para despertar en la señorita Marple la sensación de que el patrón comenzaba a surgir. Alguien había salido del invernadero con tanta prisa que rompió un programa de baile, se le cayó un pendiente, se manchó la seda de sangre. Y alguien más observaba con mucha atención, esperando que nadie notara el temblor de su mano ni el color de su sonrisa. Cuando el reloj de la iglesia dio las 4, la señorita Marple regresó a su cabaña con la cesta de la compra en el brazo. La pendiente de perla no pesaba más que un dedal, pero su presencia era como una piedra arrojada a un estanque en calma. Sabía que las ondas llegaron mucho más lejos de lo que nadie esperaba, y en el silencio de su salón, con las agujas de tejer silenciosas sobre su regazo, la señorita Marple susurró para sí misma: «Siempre son las cosas más pequeñas las que nos traicionan». Al día siguiente, el pueblo se había adaptado al ritmo inquietante que sigue a una muerte impactante. Las tiendas abrieron como de costumbre, la cartera repartió las cartas con eficiencia y el lechero hizo traquetear su carro por las calles. Sin embargo, bajo la superficie ordinaria, cada mirada se detenía demasiado, cada saludo contenía una pregunta oculta. ¿Quién de ellos tenía las manos manchadas de sangre? La señorita Marple, siempre observadora, encontró familiar el ambiente. La naturaleza humana, reflexiona, tenía una forma de repetirse. Años atrás, cuando asaltaron el gallinero de un vecino, todo el pueblo tomó partido, acusándose mutuamente con la misma intensidad que ahora Sechendex dedica al asesinato de Cynthia Whitcomb. Entonces, como ahora, el culpable había sido el menos sospechoso. Esa mañana, en la posada Blue Boar, un pequeño grupo disfrutaba de tazas de té más fuertes de lo habitual. Harold Sims permanecía sentado, rígido, en un rincón, con la mirada fija en cada apertura de la puerta. Su cabello, habitualmente impecable, parecía alborotado, y su mano se desvió más de una vez hacia el bolsillo interior de su abrigo. Frente a él, la señorita Millicent Graves removía el té lentamente. La ausencia de sus habituales pendientes pasó desapercibida para la mayoría, pero no para la señorita Marple, quien se había sentado cerca con un gesto decidido y silencioso. «No sé qué más decir», comentó Millicent con tono quebradizo. «El inspector ha dejado perfectamente claro que este asunto se resolverá pronto. No hay necesidad de especulaciones interminables». «Ah, pero a la gente le encanta especular», replicó la señora Bartlett con una sonrisa irónica. «Es natural que una joven con una fortuna repentina tenga un final así.
Las fortunas desestabilizan a las familias, ¿sabe? Hermanos, primos, incluso parientes lejanos empiezan a sentir lo que se les debe. Sus palabras parecían casuales, pero la señorita Marple notó cómo Harold se removió en su asiento, ruborizándose. Se aclaró la garganta rápidamente. Cynthia era un alma bondadosa. Habría compartido lo que hubiera podido. Nadie tiene por qué sugerir lo contrario. La sonrisa de la señora Bartlett se acentuó. «Hablas de ella con bastante cariño, Harold. Algunos dirían que con demasiada calidez». Se hizo un silencio incómodo. Harold se afanaba con su taza, aunque su mano temblorosa lo delataba. La señorita Marple entrechocó suavemente sus agujas de tejer, como si la conversación no fuera más que un torrente de chismes, pero archivó el intercambio. Los nervios del chico no eran de simple dolor, tenían la inconfundible tensión de quien guarda un secreto. Esa misma tarde, el inspector Craddock convocó a un pequeño grupo en la sala, decidido a acercarse a sus sospechosos. La señorita Marple, con el amable pretexto de ayudar a la señora Bantry con los refrigerios, se encontró de nuevo presente. No era inusual. Después de todo, el inspector sabía desde hacía tiempo que la presencia de la señorita Marple siempre aportaba observaciones útiles. Craddock empezó con energía. «Estamos acotando la información. Varios testigos sitúan a la señorita Whitcomb en el invernadero. Sabemos que conoció a alguien allí, alguien en quien confió lo suficiente como para no asistir al baile. La tarjeta rota del programa sugiere una reunión secreta. Y ahora tenemos esto». Sacó la pendiente de la perla, sosteniéndola en alto. Un murmullo recorrió la sala. La señorita Graves permaneció pálida, con los labios apretados, pero no dijo nada. La señora Denham, sin embargo, soltó una breve carcajada. «¡Cielos, inspector! Si pretende sugerir que las joyas demuestran la culpabilidad, la mitad de las damas del pueblo están en peligro. Todas usamos pendientes de vez en cuando». «Aunque no todos dejaron caer una en el invernadero», replicó Craddock. Su mirada se dirigió a la señorita Graves. «¿Podría explicarme, señora?» Las manos de Millicent se apretaron alrededor de su pañuelo. «Debí de perderlo sin querer. Lo llevaba puesto esa noche, sí. Quizás se cayó cuando estaba cerca de la palma, pero seguro que eso no demuestra más que torpeza». Su explicación era razonable, pero el temblor en su voz revelaba otra historia. La señorita Marple, observando atentamente, recordó cómo la joven Jane Hargreaves insistió una vez en haber extraviado un libro de la biblioteca, cuando en realidad lo había escondido deliberadamente para evitar que su hermano lo leyera primero. El mismo temblor ansioso en el habla, el mismo esfuerzo por descartar lo que no podía descartarse. Craddock no estaba satisfecho. Los accidentes ocurren, señorita Graves, pero rara vez ocurren en el mismo lugar donde asesinaron a una mujer. Hasta que sepamos más, sigue siendo de su interés. Mientras continuaba el interrogatorio, la señorita Marple dejó que su atención se desviara. Vio el fugaz intercambio de miradas, la mirada penetrante de la señora Bartlett sobre Harold, la rápida mirada de Harold hacia la señorita Graves y la sonrisa casi triunfal de la señora Denham, como complacida al ver que las sospechas se dirigían a otra parte. Cada expresión cargaba con el peso de la motivación. Envidia, deseo, alivio. Todas las pequeñas sombras que oscurecían los corazones humanos. Al terminar la reunión, la señorita Marple se quedó cerca del invernadero, con la mirada fija en la estatua de mármol donde Cynthia había caído. La leve mancha del suelo había sido fregada, pero aún quedaban rastros en las grietas de las baldosas. Arriba, un ramo de flores colgaba de sus jarrones, con los pétalos pálidos y rizados. La vida continuaba, pero el recuerdo de la muerte persistía. La señora Bantry se unió a ella, bajando la voz. «Tienes esa mirada, Jane, como si ya hubieras adivinado la verdad».
La señorita Marple sonrió levemente. «Oh, no, querida. No lo adiviné. Solo lo observé. La gente revela más de lo que pretende cuando está asustada». «¿Y tienen miedo?», insistió la señora Bantry. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero sus palabras transmitían una seriedad serena. Asustada, sí, pero no todas por la misma razón. Esa noche, al caer la noche sobre St. Mary Mead, la señorita Marple se sentó de nuevo en su salón. Su labor de punto yacía en su regazo, olvidada, mientras repasaba mentalmente los momentos del día. La mano temblorosa de Harold, la frágil defensa de Millicent, la profunda satisfacción de la señora Denham. Una de ellas tenía más que ocultar que las demás, estaba segura, pero el patrón aún no estaba completo. Afuera se oían pasos apresurados por el callejón. Alguien se movía deprisa, demasiado deprisa, como si lo persiguieran sus propios pensamientos. La señorita Marple se levantó, se asomó por la ventana y vislumbró fugazmente una figura que se perdía entre las sombras. La aldea duerme intranquila esa noche, con el corazón cargado de sospechas, y en la oscuridad los secretos afloran a la superficie, esperando el más mínimo toque para sacarlos a la luz. A la mañana siguiente de la tensa reunión en el salón, St. Mary Mead volvió a la vida con susurros que corrían más rápido que el carro de la leche y duraban más que las campanas de la iglesia. Las sospechas recaen sobre la señorita Millicent Graves, y muchos en el pueblo ya la habían juzgado. Había perdido un pendiente, palideció al ser interrogada y no había ofrecido una explicación convincente. Para la mayoría de los aldeanos esto era prueba suficiente, pero no para la señorita Marple. Conocía la naturaleza humana lo suficiente como para reconocer que el sospechoso más obvio rara vez era el culpable. Aun así, el pendiente no podía pasarse por alto, y la señorita Marple decidió no perder de vista a la señorita Graves. La oportunidad se presentó antes de lo esperado. Esa mañana, la señorita Graves fue vista cruzando apresuradamente el prado con un paquete bajo el brazo. No saludó a nadie, no se detuvo a intercambiar cumplidos, y sus zapatos resonaban a un ritmo que contrastaba con su habitual aire lánguido. Desde su ventana, la señorita Marple observaba en silencio, notando la tensión en la postura de la mujer. ¿Reconocía la conciencia o simplemente el peso de los chismes que la oprimían? A media mañana, el inspector Craddock llegó de nuevo al pueblo, con aspecto más acosado que nunca. Hizo una breve visita a la señorita Marple, sin duda con la esperanza de que le ofreciera alguna nueva observación. Ella le sirvió té, y juntos se sentaron mientras el inspector revisaba sus notas. «Se reduce, señorita Marple», dijo con voz grave. «Tenemos la pendiente. Tenemos testigos que sitúan a Graves cerca del invernadero. Y luego está el joven Harold Simshifty, de Comadreja. El chico esconde algo. Me juego la pensión a que sí». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Me atrevería a decir que es el inspector, pero los secretos son como las cebollas. Vienen en capas, y no todos son de naturaleza criminal. Un joven puede ocultar una carta de amor con el mismo nerviosismo con el que un ladrón esconde objetos robados». Craddock frunció el ceño, sin estar convencido. Con o sin carta de amor, pronto tendré respuestas suyas. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. Era Molly Perkins otra vez, la criada del vestíbulo, con el rostro pálido como la leche. Juntó las manos, luchando por encontrar las palabras. «Oh, señorita Marple, inspector, algo terrible ha sucedido. No sé qué pensar. Llevaron a la niña adentro, y después de un vaso de agua», balbuceó la noticia. «Es la señorita Graves, señor. Se desplomó en el aula esta mañana, justo delante de los niños. Estaba sentada al piano y al siguiente se desplomó al suelo.
Se lo enviaron al doctor Haydock, pero no respiraba cuando me fui. Craddock se puso de pie de un salto, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. ¿Se desplomó, dices? ¿O se envenenó? Molly rompió a llorar. No lo sé, señor, solo que tenía los labios terriblemente azules. La señorita Marple puso una mano consoladora sobre el hombro de la niña. Su voz sonaba serena, aunque sus pensamientos eran un torbellino. Será mejor que el inspector se presente de inmediato, querida, y quizás sea mejor que descanses. Estas conmociones no son fáciles para un corazón joven. En cuestión de minutos, Craddock bajaba por el callejón, con el abrigo ondeando al viento. La señorita Marple lo seguía a un ritmo más pausado, mientras su mente ya estaba reuniendo las piezas. Si Millicent Graves hubiera sido silenciada, el crimen era mucho más complejo que una simple pelea en un invernadero. Sugiere cálculo, miedo y un asesino decidido a atar cabos sueltos. La escuela estaba alborotada cuando llegaron. Una multitud se había reunido afuera. Los niños eran acompañados a casa y dentro el doctor Haydock estaba arrodillado junto al cuerpo inmóvil de la señorita Graves. Su cabeza reposaba sobre el desgastado taburete del piano, con la mano extendida como si hubiera alcanzado algo en su último instante. El doctor se levantó con el rostro serio. «Se ha ido», anunció. «Colapso repentino. Los síntomas coinciden con envenenamiento». Una exclamación colectiva se elevó entre los espectadores. Alguien susurró que era culpable después de todo. Otro murmuró, o alguien quería que se callara. Craddock levantó la mano para pedir silencio, con voz dura. «Aún no hay conclusiones. Esperaremos al forense». La señorita Marple, mientras tanto, se inclinaba en silencio sobre el cadáver. Sus ojos no estaban fijos en el rostro de la pobre mujer, sino en su mano, que aún sujetaba un pañuelo. Lo desprendió con cuidado y notó un ligero aroma a almendras amargas en la tela. Lo dobló con cuidado, sin decir nada. Una leve mancha marcaba el borde, pálido contra el lino. Cianuro, probablemente, aunque la señorita Marple no necesitaba mencionarlo en voz alta. Mientras se llevaban el cuerpo, el pueblo estalló en nuevas oleadas de especulaciones. Para algunos, la muerte de la señorita Graves era una confesión, una prueba de que había asesinado a Cynthia y no podía enfrentarse a la justicia. Para otros, era evidencia de que el verdadero asesino había vuelto a atacar, temeroso de ser descubierto. En cualquier caso, el ambiente se llenó de inquietud. Si un asesinato pudo ocurrir en St. Mary Mead, quizás 2 o incluso 3 eran posibles. Esa noche, la señorita Marple se sentó una vez más en su salón, con el peso de sus pensamientos más pesado que sus agujas de tejer. Reflexionó sobre el pendiente, sobre las manos temblorosas de Harold Sims, sobre la forma en que la señora Denham había sonreído al recibidor. Ahora, la señorita Graves había muerto, y con su muerte llegaron tanto la claridad como la confusión. Se había cortado un hilo, pero el diseño seguía sin terminar. Afuera, un perro ladró con fuerza a lo lejos, y otro perro respondió al otro lado del campo. La noche parecía más oscura de lo habitual, el aire más denso. La señorita Marple se recostó en su silla, con los ojos entrecerrados. Se había cometido un segundo crimen, y esto le revelaba una verdad innegable. El asesino aún no había terminado. El pueblo apenas había recuperado el aliento tras la conmoción del asesinato de la señorita Whitcomb, cuando la muerte de la señorita Graves sumió a St. Mary Mead en un nuevo caos. El rumor se extendió como la pólvora y el aire se llenó de una terrible certeza. Muchos declararon que la señorita Graves se había quitado la vida, incapaz de soportar el peso de la culpa. Otros, más cautelosos, murmuraron que la habían silenciado antes de que pudiera revelar la verdad.
Cualquiera que fuera la versión preferida, la conclusión era que el mismo peligro aún acechaba entre ellos. El inspector Craddock, con el rostro ceñido y cansado, convocó a varios aldeanos a la vicaría esa tarde. Estaba decidido a esclarecer los hechos, pero sabía muy bien que en St. Mary Mead los hechos eran esquivos, ocultos bajo capas de chismes y medias verdades. La señorita Marple también estaba allí, sentada con su labor de punto en un rincón de la habitación, con el suave tintineo de las agujas mientras el inspector realizaba su interrogatorio. No hablaba a menudo, pero sus ojos no se perdían nada. Harold Sims fue el primero en aparecer, más demacrado que nunca. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo revuelto y se aferraba al sombrero como si fuera un escudo. «No sé por qué estoy aquí otra vez», murmuró. «No tuve nada que ver, nada en absoluto. Te vieron cerca del invernadero con la señorita Whitcomb», le recordó Craddock. «Y ahora, al parecer, la señorita Graves está envenenada. Tendrás que hacer algo más que negarlo, Sims». Las manos de Harold temblaban violentamente. «Nunca las toqué». Sí, admiraba a Cynthia. Cualquiera podía entender por qué. Pero ella no pensaba en mí. Y la señorita Graveswell era bastante amable. Pero no era alguien a quien yo pudiera hacer daño. Titubeó, tragando saliva con dificultad, y luego añadió en voz baja: «Crees que soy culpable porque he estado nervioso. Pero los nervios no hacen a un asesino». Desde su asiento, la señorita Marple lo observó atentamente. Sus palabras transmitían desesperación, pero también verdad. Había visto a hombres culpables de robo y falsedad muchas veces, y sus ojos a menudo los delataban. Los ojos de Harold eran diferentes, atormentados, sí, pero no asesinos. Su secreto estaba en otra parte. Cuando lo despidieron, la señora Denham irrumpió en la habitación, con su seda negra susurrando. Se portaba con orgullo, aunque sus mejillas estaban sonrojadas por algo más que rubor. «Inspector, debo protestar. Es intolerable involucrar a mujeres decentes en este asunto una y otra vez». Craddock se inclinó hacia adelante. «Salió del baile apresuradamente, señora. Conocía bien a la señorita Whitcomb. Debe rendir cuentas». Sus labios se curvaron con una leve sonrisa. «Me fui porque no soportaba la tragedia. En cuanto a Cynthia, ¿cómo decirlo? Una joven demasiado ansiosa por presumir de su fortuna. No le hacía ningún favor. Pero la envidia, inspector, no es asesinato». Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron un instante. Las palabras habían sido pronunciadas con suavidad, pero las manos de la viuda apretaban con fuerza su bolso. Fue el gesto, no las palabras, lo que reveló su agitación. La señorita Marple reanudó su labor, como si no le interesara, pero en realidad la observación quedó archivada con todas las demás. Luego llegó la señora Bartlett, mimada y engreída. Hablaba rápido, sin apenas tomar aliento. Ya lo dije y lo repito. Fue esa herencia la que la condenó. El dinero genera peleas. Recuerda lo que te digo. Cynthia estaba discutiendo con alguien. Escuché voces alzadas justo antes de que la música terminara. Una voz de hombre, áspera, insistente. Craddock se aferró al detalle. ¿Estás seguro? ¿Una voz de hombre? Positivo, declaró la señora Bartlett, aunque no pude identificar a quién. Pero lo que oí fue ira. Ira mortal. Cuando la despidieron, el silencio invadió el estudio. Craddock se frotó las sienes, visiblemente exasperado. «Damos vueltas en círculo, señorita Marple. Cada testigo ofrece una verdad a medias, ninguno la completa. Una chica muerta, otra envenenada, y aún no hay un culpable claro». La señorita Marple dejó de tejer. Su tono era suave, casi de disculpa. «Es como un tapiz, inspector. No se puede ver el diseño si solo se mira cada hilo. Harold oculta algo, sí, pero no un asesinato.
La señora Denham siente la fortuna de la señorita Whitcomb, aunque no se atreve a confesarlo abiertamente. Y en cuanto a la señora Bartlett, nos ha proporcionado una valiosa pieza: el sonido de la voz de un hombre. Las peleas rara vez son asuntos solitarios. Craddock frunció el ceño. ¿Crees que hay un hombre detrás de esto? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Los hombres suelen ser el centro de los problemas de las mujeres, inspector. Me atrevería a decir que, en este caso, uno de esos caballeros tiene la clave, pero hasta ahora ha sido muy cauto. Esa tarde, la señorita Marple dio su paseo habitual por el pueblo. El cielo estaba teñido de púrpura y el aire impregnaba un tenue aroma a humo de leña. Pasó junto a la posada, donde se oían voces, bajas a través de la puerta abierta, y junto al cementerio, donde las sombras se alargaban sobre las piedras. Por fin se detuvo junto a Tate al verde jardín, y su mirada se posó de nuevo en Harold Sims. Estaba sentado en un banco, con la cabeza entre las manos, y el papel doblado aún asomaba por su bolsillo. Levantó la vista de repente, captando su mirada, y rápidamente lo guardó en el interior de su abrigo. Los pensamientos de la señorita Marple se agitaron. Fuera lo que fuese lo que contenía ese fragmento, Harold estaba desesperado por ocultarlo. Una carta de amor, quizá, o una promesa hecha y luego rota. Podría explicar sus nervios, incluso sus mentiras. ¿Pero explicaría el asesinato? Lo dudaba. El verdadero culpable, presentía, se movía con mayor seguridad. Alguien que podía sonreír mientras ocultaba una mano letal. Al volver a casa, pasó por delante de la casa de la señora Denham. Una luz ardía en la ventana, y la sombra de una figura se movía de un lado a otro, inquieta y agitada. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su mente permaneció lúcida. El dolor podría causar inquietud, la culpa también. Cuando llegó a su cabaña, las estrellas ya habían salido. Dejó su labor a un lado y contempló la oscuridad tras su ventana. 2 muertes habían conmocionado al pueblo, pero el asesino aún no había cometido el error suficiente como para ser atrapado. Aún así, las mentiras nunca podían sostenerse eternamente. Un paso en falso, un descuido, y la verdad saldría a la luz. Y la señorita Marple, con sus ojos dulces y sus agujas pacientes, estaba lista para atraparla en el momento en que cayera. La mañana siguiente, a la repentina muerte de la señorita Graves, St. Mary Mead parecía sumida en el silencio, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Las ventanas que solían estar abiertas al sol permanecían cerradas. Las cortinas se movían mientras los vecinos se veían pasar, cada uno sopesando en silencio lo que aún no podía decir en voz alta. La muerte los había visitado 2 veces en pocos días, y eso hacía que todos se preguntaran quién sería el siguiente. La señorita Marple comenzó su mañana como de costumbre, con té y tostadas, antes de salir con su cesta, de tejer a visitar a la señora Bantry. La excusa era bastante común, un ofrecimiento de lana que pensó que podría ser útil, pero en realidad su recado tenía un propósito más profundo. La gente hablaba con libertad en compañía familiar, y la señorita Marple sabía que un pequeño empujón en la conversación podía revelar más que horas de preguntas directas. La señora Bantry la recibió con un cálido alivio. «Jane, eres una bendición. Siento que el pueblo se ha vuelto loco. Han decidido que Millicent Graves se envenenó. ¿Te lo imaginas? La pobre mujer era muchas cosas, pero no una cobarde». La señorita Marple asintió pensativa. «En efecto, Fanny, la autodestrucción rara vez se disfraza con tanta elegancia. Es mucho más probable que le dieran lo que no esperaba». Dio un sorbo a su té y añadió con su amabilidad: «Me preguntó, sin embargo, ¿quién se habrá beneficiado de su silencio?» «La señora».
Bantry se inclinó hacia adelante. «Es justo eso, Jane. Todo el mundo habla de Harold Sims, claro. Pero no me imagino al chico capaz de envenenar. Le falta compostura. Apenas mantiene la pluma recta en el banco». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Exactamente. Y el veneno es el arma de una persona serena, ¿no? Sin sangre, sin forcejeo, solo una taza de té, tal vez, o un dulce ofrecido con cariño». Su conversación fue interrumpida por la llegada de la señora Bartlett, quien entró apresuradamente sin llamar, con las mejillas sonrojadas por la emoción de la noticia. «¿Se habrá enterado, por supuesto? Dicen que la señorita». Graves fue vista discutiendo con Cynthia menos de una semana antes del baile. Algo sobre un préstamo sin pagar. Depende de ello. Hay dinero detrás de este asunto. La señorita Marple sonrió amablemente. «El dinero es un chivo expiatorio muy útil, señora Bartlett. Pero la gente también discute por otras cosas. El orgullo, el cariño, el miedo. Esos dejan huellas más profundas que las monedas». La señora Bartlett sorbió por la nariz. «Bueno, ya verás. El inspector lo descubrirá pronto». Y con esa declaración volvió a salir, dejando tras sí un leve rastro de perfume e indignación. Tras un momento de silencio, la señorita Marple dejó su taza. «Querida Fanny, es curioso lo rápido que la gente habla con seguridad cuando menos segura está». Puede que el relato de la señora Bartlett sea una invención, pero el entusiasmo con el que lo difundió es revelador. Al caer la tarde, la señorita Marple tenía otra visita en mente. Se dirigió al banco donde trabajaba Harold Sims, un edificio modesto con ventanas pulidas y un ligero olor a tinta y papel de contabilidad. Encontró a Harold saliendo, con los hombros encorvados y expresión cautelosa. Al verla, se sobresaltó visiblemente y luego intentó esbozar una sonrisa nerviosa. «Señorita Marple, buenas tardes». «Qué día tan bonito», dijo amablemente Harold. «Me pregunto si podrías dedicarme un momento para llevar esta cesta hasta el prado. La encuentro un poco pesada». Obligado, el joven tomó la cesta y juntos caminaron lentamente. La señorita Marple charló distendidamente sobre el tiempo y las flores, pero finalmente dijo, casi distraídamente: «Debe ser duro trabajar con libros de contabilidad todo el día. Uno llega a valorar cartas de otro tipo, notas privadas, quizás. Un pequeño recordatorio del cariño de alguien». La mano de Harold se apretó sobre la canasta. «No sé a qué te refieres». «Oh, creo que sí», respondió ella con voz suave. «Los jóvenes no son tan diferentes ahora de lo que eran hace 50 años. Cuando llevan una nota en el bolsillo, la tocan a menudo, como para asegurarse de que aún existe. A veces es un consuelo, a veces una carga». Se detuvo, ruborizado. «¿Lo viste entonces? ¿El periódico?» La señorita Marple inclinó la cabeza. «No me corresponde preguntar qué contiene. Solo que esos secretos, Harold, es mejor sacarlos a la luz antes de que se usen en nuestra contra». La miró con tristeza. No era de Cynthia, era la señorita Graves. Escribió que sabía algo sobre herencias. Quería que la conocieras. Por eso me acerqué al invernadero. Tenía miedo de que se lo contara a todo el mundo. La señorita Marple lo miró fijamente. Y lo hizo. Nomber solo lo insinuó. Dijo que Cynthia no tenía derecho a esa fortuna, que se la habían arrebatado a otra persona. Su voz se convirtió en un susurro. «Pero te juro que nunca la toqué. No pude». Ella le puso una mano suave en el brazo. «Te creo, Harold, pero otros quizá no, a menos que hables abiertamente. Las mentiras, incluso las pequeñas, son un gancho fácil para las sospechas». Al despedirse, Harold parecía más ligero, aunque seguía preocupado. La señorita Marple lo vio marcharse, absorta en sus pensamientos. Si la señorita Graves hubiera sabido algo de la herencia, ese conocimiento bien podría haberle costado la vida.
sugeriría un motivo más allá de los celos o el romance. Sugiero un cálculo. Esa noche, mientras las sombras se alargaban, la señorita Marple se sentó junto a su ventana y reflexionó sobre las revelaciones del día. Una nota, una pelea, una herencia en disputa. Los hilos se tensaban. El asesino había atacado 2 veces para ocultar secretos, pero el mismo acto de volver a atacar delataba una creciente desesperación. Pronto, muy pronto, un gesto descuidado o una palabra imprudente desharía todo el tapiz, y la señorita Marple, paciente como siempre, estaría esperando con sus agujas preparadas. El día siguiente no trajo paz a St. Mary Mead. De hecho, el ambiente se volvió más tenso, como una cuerda demasiado tensa en un violín. 2 muertes en pocos días habían inquietado a los aldeanos y el tema de la herencia de Cynthia Whitcomb estaba en boca de todos. Donde antes había curiosidad y envidia, ahora había sospecha. El dinero, murmuraban, siempre era la raíz de estos problemas. La señorita Marple empezó la mañana en la oficina de correos, recogiendo una carta que realmente no necesitaba, solo para enterarse de los chismes de primera mano. La señorita Hartnell, de pie delante de ella en la fila, declaró en voz alta que la fortuna de Cynthia provenía de un tío desconocido en el extranjero. O eso decían, añadió con deleite, pero aún no he conocido a nadie que haya visto a ese hombre, y mucho menos que haya probado su existencia. La encargada de correos frunció los labios. Probablemente sea algún asunto local, si me preguntas. Terrenos, quizá. Y donde hay terrenos, seguro que hay peleas. La señorita Marple escuchó, asintiendo cortésmente, aunque sus pensamientos se dirigían a otra dirección. Recordó la confesión de Harold Sims sobre la nota que había recibido de la señorita Graves. La profesora de música había insinuado que la riqueza de Cynthia no era realmente suya, que había sido reclamada injustamente. Esa insinuación, sumada a su repentina muerte, sugería que lo que ella supiera era lo suficientemente peligroso como para que alguien la silenciara. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó al doctor Haydock con el pretexto de pedirle consejos sobre el traumatismo de un vecino. El doctor, afable pero perspicaz, pronto se puso serio cuando ella derivó la conversación hacia acontecimientos recientes. Examiné a Cynthia después del baile, admitió, bajando la voz. Había señales de forcejeo, aunque leves. Un moretón en la muñeca, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Y el golpe en la cabeza no fue accidental. En cuanto a la señorita Graves, no había duda. Veneno. Cianuro. A juzgar por el olor. La pobre mujer no tuvo ninguna oportunidad. La señorita Marple asintió con gravedad. Confirma lo que temía. Alguien se tomó muchas molestias para eliminarla, y no solo por pasión. Miedo, quizás. Miedo a lo que pudiera revelar. El doctor dudó. ¿Crees que tiene que ver con la herencia? Creo que respondió la señorita Marple con suavidad que el dinero y el miedo forman una pareja poderosa. Esa noche el inspector Craddock recogió sus notas en la vicaría. La señorita Marple estaba allí de nuevo, silenciosa como una sombra al fondo de la habitación, mientras Craddock leía ciertos documentos en voz alta. He estado investigando la herencia de la señorita Whitcomb. Era considerable y provenía, como dicen los aldeanos, de un supuesto tío extranjero. Pero los documentos son curiosamente vagos. Ningún abogado la tramitó, solo una carta de instrucciones y una cuenta sellada de Londres. Y hay discrepancias que no coinciden, fechas que se superponen de forma peculiar. La señora Bantry, que se había unido a ellos por interés, jadeó levemente. ¿Quiere decir que fue un fraude? Craddock se encogió de hombros. Es posible. Alguien se benefició, eso está claro. Pero si la señorita Graves sabía la verdad y amenazó con exponer, eso le daría a alguien un motivo poderoso.
Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban con firmeza. En efecto, y verá, inspector, lo que empieza como envidia o chismes pronto se convierte en algo más serio. Los seres humanos soportan muchas cosas, pero la pérdida de dinero o el miedo a la deshonra pública han destrozado más reputaciones que el asesinato. En ese momento hicieron pasar a Harold Sims. Estaba pálido, pero se comportaba con más resolución que antes. Inspector, tengo que hablar. Lo he pensado y no puedo callarme. La nota que me escribió la señorita Graves decía que la herencia de Cynthia estaba relacionada con alguien de aquí, de este mismo pueblo, que nunca estuvo destinada a ella. Me advirtió que desconfiara de ciertas personas. Craddock se inclinó hacia adelante. ¿Y quiénes eran esas personas? Harold titubeó. No lo dijo directamente, pero insinuó que era viuda. Una viuda con fuertes convicciones sobre la procreación, escribió. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia Craddock, pero no dijo nada. Las palabras de la señora Denham en el salón resonaron en su mente con su desprecio por la fortuna de Cynthia, con su insistencia en que el dinero no compraba el refinamiento. Era una forma peligrosa de resentimiento, agudizada por el orgullo. Harold continuó con la voz temblorosa. Pensé que si me quedaba callado, todo pasaría. Pero ahora la señorita Graves está muerta, y si no hablo, quizás alguien más lo esté también. Craddock lo despidió con un firme asentimiento, y luego se volvió hacia la señorita Marple. Apunta a Denham, ¿verdad? Tenía motivos, tenía amargura, y se apresuró a abandonar el baile. Si creía que la riqueza de Cynthia le pertenecía por derecho o temía que la descubrieran. La señorita Marple dejó de tejer, con la mirada pensativa. Quizás, inspector. Pero el orgullo y la envidia por sí solos no hacen a un asesino. Hacen a un vecino pendenciero, sí, una lengua venenosa, sin duda. Pero quitar 2 vidas requiere algo más que una herida. Requiere un cálculo frío. Craddock suspiró. Luego volvimos a dar vueltas. La sonrisa de la señorita Marple era tenue, pero cómplice. No del todo. El patrón se está formando, aunque los hilos aún están enredados. A menudo, la verdad reside en los detalles que se pasan por alto. Hay que preguntarse no solo quién salió ganando, sino quién tuvo la audacia de actuar. Al salir de la vicaría esa noche, el pueblo permanecía en silencio bajo la luz de las farolas. Llamaban a los niños a entrar, cerraban las puertas con cerrojo y corrían las cortinas. Pero en algún lugar entre esas casas silenciosas, la señorita Marple sabía que había una mano que había atacado 2 veces y que volvería a hacerlo si no se la controlaba. El asunto de la herencia de Cynthia ya no era una curiosidad, era la clave de todo. Y alguien en St. Mary Mead haría lo que fuera por mantener esa clave oculta. La inquietud en St. Mary Mead había alcanzado un punto álgido. Las puertas se cerraban antes de lo habitual, las persianas cerradas para protegerse de la noche. Un pueblo que antaño se enorgullecía de su apertura, ahora transmite la atmósfera de una fortaleza asediada. Cada mirada al otro lado del prado, cada susurro fuera de la tienda de comestibles estaba impregnado de sospecha. Y en el centro de todo reside el enigma de la herencia de Cynthia Whitcomb, una ganancia inesperada que ahora parecía más una maldición que una bendición. La señorita Marple, sin embargo, no se dejó intimidar por el clima de miedo. Esa mañana entró en el pueblo con la misma calma que si solo buscara huevos frescos. Sus dulces ojos, tras las gafas, no se perdían nada. Observó a la señora Denham cruzar la calle, con la barbilla en alto, los labios fruncidos, su habitual aire de desdén acentuado por la tensión. Notó a Harold Sims merodeando junto a la orilla, evitando nerviosamente la conversación.
y vio, con gran curiosidad, al señor Pritchard, desde la posada, enfrascado en una conversación con un desconocido con abrigo gris. El hombre no era de la zona, y los desconocidos en St. Mary Mead eran tan raros que llamaban la atención. Archivó estos detalles y continuó hasta la vicaría, donde la esperaba el inspector Craddock. Estaba inquieto, paseándose frente a la chimenea. «Estamos cerca, señorita Marple, lo presiento. La herencia es la clave, como usted dijo. Tengo hombres en Londres revisando las cuentas, pero los aldeanos, Dios mío, se están volviendo más locos cada hora. Si no encuentran pronto al culpable, habrán ahorcado a media parroquia en su imaginación». La señorita Marple se sentó y sacó su labor de punto. «Paciencia, inspector. La imaginación aún puede ser útil. La gente suele revelar la verdad en sus inventos, ¿sabe? Disfrazan la sospecha de fantasía, pero la raíz de su fantasía suele ser muy real». Antes de que Craddock pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta de la vicaría. El reverendo Clement en persona la abrió y la señora Bartlett irrumpió en la habitación, ruborizada y sin aliento. «Inspector, debe venir enseguida. Ha ocurrido un incidente en la posada». Craddock se puso de pie de un salto. «¿Otra muerte?» «No es la muerte, todavía no», dijo dramáticamente. Pero casi la señora Denham estaba sentada en la sala cuando le trajeron su copa de jerez. Apenas la había bebido cuando gritó y se desplomó. Han llamado al doctor Haydock, pero parecía un envenenamiento. El inspector le arrebató el abrigo y la señorita Marple, tras unas palabras de agradecimiento a la señora Clement, lo siguió de cerca. Juntas se apresuraron al Blue Boar. El salón de la posada era un caos cuando llegaron. Los aldeanos se agolpaban en la puerta, susurrando, mientras que dentro la señora Denham yacía despatarrada en el sofá, pálida como el lino, respirando entrecortadamente. El doctor Haydock se arrodilló a su lado, administrándole una poción. «Vivirá», anunció tras un momento tenso. No era una dosis letal, o quizá no la mezcla adecuada, suficiente para debilitarla, no para matarla. Tiene suerte. El alivio era palpable, pero la expresión de Craddock se endureció. ¿Afortunado o deliberado? Quizás alguien solo quería asustarla y silenciarla. La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación. Sobre la mesa, junto al sofá, estaba la copa ofensiva, aún medio llena. Un leve olor, penetrante y acre, se filtraba bajo la dulzura del jerez. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fue la copa en sí, sino la reacción de los allí reunidos. Harold Sims, de pie en el umbral, parecía afligido, con los labios moviéndose como si rezara en silencio. El señor Pritchard, mientras tanto, tenía una expresión de triunfo apenas disimulada, como complacido de ver que las sospechas se disiparon. Y la señora Bartlett, siempre ansiosa, ya estaba contando lo que había visto a cualquiera que quisiera escucharla, adornando los detalles con cada frase. La señorita Marple se acercó sigilosamente a la señora Denham. La viuda abrió los ojos de par en par y estrechó la mano de la señorita Marple con una fuerza sorprendente. «Quieren acabar conmigo», susurró con voz ronca. «La fortuna de Cynthia. Nada de esto debería haber sido suyo. Lo sabía, lo sabía. Ahora no se detendrán ante nada». La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Descanse, querida señora. La verdad siempre sale a la superficie, por muy enterrada que esté». Más tarde, cuando la posada se tranquilizó y la señora Denham fue llevada a casa bajo vigilancia, Craddock se volvió hacia la señorita Marple. «Ya la oíste. Sabía algo sobre la herencia. Eso la convierte en la tercera en sufrir. Primero Cynthia, luego Graves, ahora Denham. El asesino se vuelve más atrevido». La señorita Marple negó levemente con la cabeza. «Audaz, sí, pero también temerario. 3 intentos en tan poco tiempo
dejan muchas huellas. La pregunta no es sólo quién quería que Cynthia se fuera, sino quién teme tanto la verdad que silenciará cualquier palabra que la insinuara. Mientras caminaban de regreso en la penumbra de la noche, la mente de la señorita Marple estaba ocupada. Pensó en la nerviosa honestidad de Harold, el inoportuno descubrimiento de Graves, el orgullo de Denham y la fortuna de Cynthia. Hilos de resentimiento y miedo se entrelazan, formando un patrón más claro a cada paso. Y pensó en el extraño del abrigo gris afuera de la posada esa mañana, un detalle aún sin explicar. En la puerta de su cabaña se detuvo y miró hacia atrás, al otro lado del verde prado, donde las sombras se alargaban y las lámparas parpadeaban en las ventanas. En algún lugar entre esas sombras se movía la mano que había golpeado una y otra vez. La red se apretaba, tan firmemente como sus agujas de tejer daban forma a la lana. Un desliz más, pensó, y el asesino sería atrapado rápidamente. Pero hasta entonces el pueblo permanece asediado, cada vecino mirándose con recelo, y la señorita Marple, con su dulce sonrisa y su silenciosa paciencia, los observaría a todos, esperando la última puntada para revelar el diseño. El intento de envenenamiento de la señora Denham había perturbado al pueblo más profundamente que los propios asesinatos. Una cosa era que la muerte los golpeara una o dos veces, pero ver a un enemigo aún activo entre ellos llenaba de terror el aire de St. Mary Mead. La gente cerraba sus puertas con llave, incluso de día. Los desconocidos eran vistos con recelo, los vecinos recibidos con vacilación. Parecía que no se podía confiar en nadie. La señorita Marple, sin embargo, se convenció más que nunca de que el patrón se estaba completando. Cada acto de violencia delataba desesperación. Un asesino seguro se habría dado por vencido con su primer crimen. Pero éste era inquieto, apresurado, imprudente. Eso le decía más que cualquier confesión directa. El inspector Craddock convocó otra reunión en la vicaría, decidido a presionar a sus sospechosos. Insistió en la presencia de la señora Denham, aún pálida, pero en recuperación, y Harold Sims fue citado una vez más, junto con la señora Bartlett, el señor Pritchard y otros dos que habían permanecido bajo la sombra de la sospecha. La señorita Marple también estaba allí, tejiendo en su regazo, con una presencia discreta pero profundamente sentida. Nunca necesitó alzar la voz. La simple firmeza de su mirada bastaba para inquietar a quienes no eran del todo honestos. Craddock empezó con severidad. 3 intentos en pocos días, 2 muertos, 1 salvado por la fortuna. Esto no puede continuar. Quienquiera que sea el responsable se sienta entre nosotros y me propongo encontrarlo. La señora Bartlett jadeó como si la hubieran golpeado. ¿Entre nosotros? Seguramente no te refieres a «eso es precisamente lo que quiero decir», espetó Craddock. El círculo se reduce y la evidencia se consolida. Nadie se va hasta que tenga respuestas. El ambiente se enrarece. La señora Denham se removió incómoda, con las manos enguantadas de negro agarrando su bolso como si buscara consuelo. Harold Sims permanecía encorvado, con la mirada nerviosa de un rostro a otro. El señor Pritchard, el de la posada, se recostó con aire de inocencia ofendida, pero su sonrisa burlona delataba satisfacción ante el drama. La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara antes de hablar en voz baja. Es curioso, ¿verdad?, cómo cada nuevo acto no apunta a una culpa oculta, sino a un miedo revelado. Quienquiera que envenenó a la señora Denham lo hizo con prisa y torpeza, no la mano de alguien confiado, sino de alguien temeroso de que ella hablara. La señora Denham se movió. Su voz era baja, pero amarga. Lo dije antes. La herencia nunca fue de Cynthia. Lo sabía, y Graves también. Por eso la mataron. Y yo fui el siguiente.
Pritchard resopló. —¿Y qué pruebas tienes? Habla, habla, habla. Si hubieras tenido pruebas, lo habrías demostrado hace mucho tiempo. Sus ojos brillaron. Prueba suficiente. Vi papeles. Sé que la cuenta era falsa. Todas las miradas se posaron en ella. Craddock se inclinó hacia adelante. —¿Qué papeles, señora Denham? ¿Dónde están? Dudó un momento y luego negó con la cabeza. Se había ido. Me lo habían arrebatado. Pero sé lo que vi. Fue en ese momento que la señorita Marple dejó caer una puntada deliberadamente, aunque solo ella lo notó. Inclinándose para recoger su lana, observó atentamente las reacciones en la mesa. Los ojos de la señora Bartlett se abrieron de par en par con avidez, como si la perspectiva del escándalo la emocionara. Harold Sims palideció, susurrando algo en voz baja. Y el señor Pritchard se tensó, apenas un poco, antes de disimularlo con una tos. Esa rigidez era reveladora, como el sobresalto culpable de un niño al que pillan robando mermelada. Se enderezó de nuevo, con expresión apacible. El problema con los papeles es que se mueven con facilidad, ¿no? Un momento en un escritorio, al siguiente en un incendio. Pero la gente olvida que la memoria es más fuerte que el pergamino. Craddock insistió, frunciendo el ceño. Necesitamos hechos, no acertijos. Denham, si viste los papeles, ¿quién más los conocía? Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en Harold. Le confesé una vez, solo una palabra, el joven Sims. Le dije que la riqueza de Cynthia no le pertenecía. La cara de Harold se encendió. Nunca lo repetí. Juro que no. La voz de la señorita Marple, suave como siempre, se abrió paso entre las voces que se alzaban. Quizás no en voz alta, pero los secretos son algo pesados. Harold, pesan en la mano, en la vista, en el aliento. No hace falta hablarles para traicionarlos. La paciencia del inspector se agotó. Ya basta. Todos se señalan, pero uno lleva veneno en el bolsillo. Averiguaré quién es. La sala se sumió en un pesado silencio. Afuera, las campanas de la iglesia dieron la hora, y el sonido parecía ominoso. La reunión permanecía tensa, cada sospechoso atrapado entre el miedo y el orgullo. En ese silencio, la señorita Marple los observó a todos, no viendo sus palabras, sino sus gestos. El tic de la mano de Harold, el desafío en la mandíbula de la señora Denham, el destello de cálculo en los ojos del señor Pritchard. Sabía que la tormenta estaba casi en su apogeo, y cuando estallara, la verdad saldría a la luz. Pero mientras lo pensaba, la puerta de la vicaría se abrió de golpe. Entró un agente, pálido y conmocionado. El inspector dijo con voz ronca: «Ha habido otro incidente», en el vestíbulo. La sala estalló en jadeos. Craddock ya se movía, con el abrigo en la mano. La señorita Marple recogió su labor con calma, con los ojos brillantes de una certeza sombría. El asesino, acosado por la desesperación, había vuelto a atacar. La tormenta estaba a punto de estallar. La urgencia del anuncio del alguacil expulsó a todos de la vicaría sin apenas mediar palabra. Los aldeanos corrieron tras ellos, ansiosos por ver el último giro del sombrío drama. El salón, donde recientemente el baile del conservatorio había brillado con luces y música, ahora se cernía en un silencio sombrío. Sus ventanas, antes brillantes, estaban cerradas, y sus puertas cargadas de un mal presagio. Dentro, las sombras se extendían sobre el suelo pulido. El inspector Craddock fue el primero en cruzar la puerta, seguido por la señorita Marple con su habitual compostura. En el centro del salón de baile había una mesita. Volcada a toda prisa, una licorera rota manchaba las tablas con un líquido oscuro. Cerca, un camarero de la posada permanecía sentado, agarrándose el brazo, pálido y conmocionado. El doctor Haydock se inclinó sobre él y le explicó que sólo había bebido un trago ligero, nada fatal.
pero el significado era evidente. Se había intentado otra vez. Se había entregado otro mensaje. Estaba destinado a mí, declaró la señora Denham dramáticamente, irrumpiendo en el pasillo con el crujido de su seda negra. El veneno estaba destinado a mí otra vez. No descansaré hasta que me haya ido. Craddock apretó la mandíbula. O estaba destinado a otra persona, y el sirviente se tropezó con él. Alzó la voz. Basta. Esto termina esta noche. Reuniremos aquí a todos los sospechosos, hasta el último. Al anochecer, el salón se llenó de nuevo, no de risas y bailes, sino de rostros tensos y un silencio incómodo. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo. La señora Denham permanecía sentada, rígida, con los labios apretados. Harold Sims se encorvó en su asiento, con la mirada nerviosa. La señora Bartlett susurraba sin cesar a una vecina. Sus palabras eran como ortigas que pinchan el aire. El señor Pritchard se recostó, intentando aparentar indiferencia, aunque el roce de sus dedos sobre la silla delataba una energía inquieta. Otros se quedaron, cada uno con su propia carga de sospecha. Y en medio de todos ellos, la señorita Marple tomó asiento con las agujas de tejer en la mano, su expresión afable pero vigilante. El inspector Craddock se paró frente a ellos con voz firme. 3 intentos, 2 asesinatos, todos relacionados con la herencia de Cynthia Whitcomb. Uno de ustedes es responsable y quiero que se haga justicia. Los aldeanos murmuraban entre sí, con indignación mezclada con miedo. La señora Denham levantó la barbilla. Ya lo he dicho antes, Cynthia no tenía derecho a esa fortuna. Era un fraude, y ella lo sabía. Por eso murió, y la señorita Graves también. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Así que cree que le robaron la fortuna, señora Denham, y aún así vivió entre nosotros contenta hasta que salió a la luz. ¿Qué, me pregunto, lo hizo insoportable ahora? Denham se sonrojó. Porque lo exhibieron, nos lo echaron en cara. Esa chica no era mejor que ninguno de nosotros, pero caminaba como si estuviera coronada. La señorita Marple sonrió levemente. La envidia provoca palabras ásperas, pero no basta para envenenar un vaso. Craddock siguió adelante. Alguien silenció a Cynthia porque amenazó con delatarlos. Alguien silenció a Graves porque descubrió demasiado. Alguien intentó silenciar a Denham porque ella también había empezado a hablar. Cada acto reduce el campo de batalla. Ante eso, la señora Bartlett exclamó: «Y nos miras a todos como si fuéramos villanos». «Pero, ¿qué pasa con los forasteros? ¿Qué pasa con los desconocidos? Ese hombre del abrigo gris, visto con Pritchard hace apenas unos días». Pritchard se puso rígido. «Negocios, nada más. Tengo una posada que administrar». Los ojos de la señorita Marple brillaron, aunque su tono era suave. «Los negocios pueden ser muy rentables, señor Pritchard, sobre todo cuando se trata de cuentas londinenses. ¿No era cierto que estaba usted muy interesado en sugerir que la muerte de Cynthia estaba relacionada con su herencia?» Su rostro se ensombreció. Una conclusión sensata. Todos han dicho lo mismo. «Ah», murmuró la señorita Marple, pero lo dijo demasiado rápido, antes incluso de que el inspector lo mencionara. Ese es el tipo de desliz que comete un niño cuando esconde dulces a sus espaldas. Una oleada recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Pritchard. Se removió incómodo, aunque forzó una risa. «¿Crees que soy un asesino porque hablé demasiado rápido?» «Ridículo». La señorita Marple reanudó su labor de punto, con las agujas brillando a la luz de la lámpara. «¿Ridículo? Quizás. Pero me pregunto, cuando Cynthia presumió de su fortuna esa noche, ¿a quién miró el rostro como para esperar una reacción? No el de Harold, no el de la señora Denham. Atentamente, señor Pritchard», como si temiera que revelara algo que era mejor no decir.
La habitación se sumió en un silencio incómodo. La mano de Harold temblaba sobre su rodilla. La señora Denham aferró su bolso con más fuerza. Bartlett susurró con vehemencia. «¡Lo sabía! ¡Lo dije!». La voz de Craddock resonó. «Basta. Mañana tendré el informe completo del abogado de Londres. Las cuentas falsificadas, las sumas que faltan, nos dirán la verdad». Pero la señorita Marple alzó la vista, con los ojos brillantes y la voz serena. «La verdad, inspector, ya está aquí. Solo tenemos que escuchar con atención. Las mentiras de Haneko y esos ecos se han vuelto tan fuertes que todos los oyen. Una tormenta retumbaba débilmente en la distancia, y los truenos resonaban por las colinas. En el salón, los rostros se revolvían con inquietud, cada uno esperando la siguiente palabra, la siguiente revelación. La tormenta de afuera reflejaba la de adentro, y la señorita Marple supo que la paciencia estaba a punto de acabar. Pronto se daría la última puntada, y el patrón revelaría al asesino entre ellos. La tormenta afuera había estallado al anochecer siguiente, azotando la lluvia contra los cristales del ayuntamiento. Dentro, la atmósfera era tan tensa como los truenos que retumbaban en el cielo. El inspector Craddock había reunido a los sospechosos una vez más, decidido a resolver el asunto antes de que terminara la semana. Las lámparas brillaban intensamente en la penumbra, proyectando largas sombras sobre los rostros ansiosos. Y en el centro de todo esto estaba sentada la señorita Marple, con su labor de punto a un lado, con expresión serena pero decidida. Craddock empezó con voz severa. «He recibido noticias de Londres. La herencia que la señorita Whitcomb reclamaba como suya no era legítima. Las cuentas eran falsas, los documentos falsos. Alguien aquí se benefició del engaño, y cuando la verdad amenazó con salir a la luz, mataron para protegerse». Se oyeron jadeos por toda la sala. La señora Bartlett se aferró a sus perlas. Harold Sims bajó la mirada al suelo. La señora Denham lanzó un agudo grito de satisfacción, con los labios curvados como si por fin se hubiera reivindicado. Pero el señor Pritchard se removió en su asiento, inquieto, golpeando el brazo del sillón con los dedos, delatando agitación. Craddock lo miró fijamente. «Te vieron conversando con un desconocido de Londres. Hablabas rápido de herencias antes de que nadie conociera los detalles, y tenías los medios para acceder a documentos y contactos a través de tu posada». La cara de Pritchard enrojeció. «Eso no prueba nada. Trato con viajeros todas las semanas. Si hablé demasiado rápido, fue solo cuestión de sentido común». La suave voz de la señorita Marple atravesó la creciente tensión. «El sentido común es curioso, señor Pritchard. Verá, la mayoría de la gente especula, evita sus palabras, repite chismes, pero usted declaró con certeza lo que otros solo suponían, y la certeza, en estos asuntos, solo puede provenir del conocimiento». La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en ella. Juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo y continuó. Cynthia Whitcomb hacía alarde de su fortuna, sí, pero lo que la asustaba no era la envidia, era saber que alguien más podría exponer el fraude. Llevó ese miedo al invernadero la noche del baile. Allí se encontró con su asesino, argumentó la señora, Bartlett, que oyó la voz alzada de un hombre, y cuando ella se resistió, él la abatió. Un murmullo recorrió la reunión. Harold Sims levantó la vista, consternado. La señora Denham se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Craddock pidió silencio con un gesto, con la mirada fija en la señorita Marple. La señorita Graves, continuó, era perspicaz y observadora. Vio la falla en la historia de la herencia. Incluso le escribió a Harold con la esperanza, quizás, de ganarse su confianza. Eso selló su destino. La silenciaron antes de que pudiera hablar con claridad.
y cuando la señora Denham también insinuó lo que había visto en los papeles, se convirtió en el siguiente objetivo. El veneno se deslizó en su copa, pero en la desesperación no funcionó. La voz de Craddock era baja. —¿Y quieres decir que el responsable está sentado aquí? —Sí, inspector. La mirada de la señorita Marple se volvió hacia Pritchard con un tono aún suave. El posadero llevaba mucho tiempo tratando con viajeros, con cuentas y pagos desde Londres. Sabía cómo falsificar los papeles, cómo infiltrar la historia de un tío en el extranjero. Se creía lo suficientemente astuto como para sacar provecho. Pero la avaricia rara vez es astuta por mucho tiempo. Deja pequeñas grietas y por ellas se filtra la verdad. Pritchard se puso de pie de golpe. —Esto es una tontería. ¿Me acusas porque dirijo una posada? ¿Por qué manejó dinero como cualquier otro hombre? La señorita Marple lo miró fijamente. Porque solo tú tenías el acceso, el conocimiento y la serenidad. Harold tiembla ante una nota en su bolsillo. La señora Denham brama. La señora Bartlett chismorrea. Solo tú podrías planear y actuar con tanta calma. Y, sin embargo, su mirada se agudizó, no lo suficientemente tranquila. Te vi esa noche en el baile. Mientras otros se agolpaban hacia el invernadero, te guardaste algo en el bolsillo. Un papel partido por la mitad que faltaba del programa de baile de Cynthia. Fue ella quien aferró la otra mitad al morir. La prueba de su encuentro estaba en tus manos. La sala estalló en exclamaciones. El rostro de Pritchard se torna enfermizo. Su bravuconería flaquea. No era nada. Un error. No fue un error, dijo la señorita Marple con firmeza, con su suave voz cargada de certeza. Fue el desliz fatal de un hombre que creyó poder burlar no solo a sus vecinos, sino a la naturaleza humana misma. Cynthia amenazó con exponer tu fraude. Graves lo descubrió. Denham lo sospechó, y tú lo silenciaste, uno por uno, hasta que tu desesperación te traicionó. Craddock dio un paso adelante, con la mano firme sobre el hombro de Pritchard. Eso basta. Responderás por esto ante el tribunal. El posadero se desplomó, abandonando la lucha. Recorrió con la mirada la habitación, buscando compasión, pero no la encontró. Los aldeanos retrocedieron, horrorizados de que uno de los suyos hubiera tejido una red tan oscura ante sus narices. La señorita Marple reanudó su labor de punto, mientras las agujas volvían a tintinear. Siempre es así, inspector. La gente imagina a los asesinos como criaturas extrañas, muy diferentes a ellos, pero en realidad son hombres y mujeres comunes que se dejan llevar por la codicia, el orgullo o el miedo. El más mínimo detalle los desenmascara, si uno sabe mirar. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro del salón se instaló un silencio diferente, un silencio cargado de verdad revelada. La red se había estrechado, el patrón estaba completo y el asesino finalmente identificado. La mañana siguiente al arresto del señor, Pritchard amaneció gris e inestable, como si el propio clima reflejara el estado de ánimo de St. Mary Mead. La lluvia había amainado, dejando charcos a lo largo del camino y una sensación de pesadez en el aire. Los aldeanos se aventuraron a salir con cautela, con conversaciones susurradas pero apremiantes. La revelación de que su propio posadero había falsificado una herencia y cometido 2 asesinatos los había conmocionado más profundamente de lo que estaban dispuestos a admitir. Una cosa era susurrar sobre hechos oscuros y otra, muy distinta, saber que el hombre sonriente que les servía la cerveza y compartía sus chismes albergaba tales secretos. En la oficina de correos, la señora Bartlett ya estaba contando la historia con gran detalle, adornando cada giro con toques dramáticos. Siempre dije que tenía algo de astuto, declaró. Siempre demasiado dispuesto a reír,
demasiado rápido para enterarse de los asuntos de todos. Un hombre así no me engaña. La señorita Hartnell resopló. Nunca dijiste tal cosa, Bartlett. Siempre estabas alabando su jerez. La discusión podría haberse agudizado, pero la señorita Marple, al pasar camino a la tienda de comestibles, se limitó a sonreír e inclinar la cabeza. Sabía muy bien que los aldeanos a menudo recordaban lo que deseaban haber dicho, no lo que realmente habían dicho. Era una de las pequeñas hipocresías de la naturaleza humana que había observado una y otra vez. Más tarde esa mañana, el inspector Craddock pasó por la casa de la señorita Marple, con una expresión que mezclaba alivio y fatiga. «Ha confesado», dijo sin ceremonias, sentándose en una silla junto a la chimenea. La herencia era su plan. Vio una oportunidad para canalizar dinero mediante la historia inventada de un tío en el extranjero. Cynthia iba a ser su títere, pero ella, recelosa, amenazó con hablar. La abatió en el invernadero y luego silenció a la señorita Graves cuando ésta empezó a sospechar. Denham era quien más temía, pues había visto documentos que podrían desenmascarar. El atentado contra su vida fue precipitado, señal de su creciente pánico. Fue solo suerte que ella sobreviviera. La señorita Marple le sirvió el té, asintiendo suavemente. La avaricia, inspector, ha derribado a más de un hombre. Empieza con el más pequeño de los engaños, una mentira inocente, y en poco tiempo desemboca en asesinato. La gente rara vez ve el camino hasta que lo ha recorrido demasiado. Craddock suspiró. No lo negaré, señorita Marple. Usted vio con más claridad que cualquiera de nosotros. Yo seguí los hechos y los relatos, pero usted siguió los gestos, las palabras no dichas. Lo pilló al notar lo que los demás pasamos por alto. Sonrió modestamente. No se puede vivir en un pueblo tantos años como yo sin aprender a leer a la gente, inspector. Son muy parecidos en todas partes. El orgullo, la envidia, la codicia cambian sus rostros, pero no su naturaleza. Por la tarde, el pueblo volvió a estar alborotado. Algunos expresaron su conmoción, otros afirmaron haberlo sospechado desde el principio. La señora Denham, lo suficientemente recuperada como para salir al prado, aceptó las condolencias con orgullo, pues su supervivencia le otorgaba una especie de autoridad severa. Harold Sims caminaba en silencio por las calles, cabizbajo, aunque aliviado de que ya nadie lo señalara. Era, pensó la señorita Marple con dulzura, un joven cuyos secretos habían sido profundos, pero no asesinos. Con el tiempo se recuperará. Esa noche, mientras se encendían las lámparas y las calles se agotaban, la señorita Marple se sentó de nuevo en su salón. Su labor de punto reposaba sobre su regazo, aunque por el momento sus manos permanecían inmóviles. Los sucesos de los últimos días resonaban en su mente. La música del baile, el grito en el invernadero, el pendiente de perla brillando en la tierra, el pañuelo envenenado y finalmente la desesperada negación del posadero. Cada pieza había sido una puntada en un patrón, y ahora el hecho sería patrón estaba completo. Llamaron a la puerta. Era la señora Bantry, que traía un paquete de pastelitos. Pensé que te gustaría un capricho, Jane, después de todo el revuelo. Todo el pueblo habla de que lo resolviste otra vez. La señorita Marple rió suavemente. Tonterías, querida. Solo escuchaba mientras los demás hablaban. La gente se revela si uno le da tiempo. La señora Bantry dejó el paquete y luego bajó la voz. Pero me da escalofríos, Jane, pensar que todos nos sentamos en su posada, disfrutando de su hospitalidad, mientras él tramaba tales cosas. Si alguien como Pritchard pudo convertirse en un asesino, ¿quién de nosotros está realmente a salvo? Los ojos de la señorita Marple brillaron, aunque sus palabras estaban impregnadas de una serena gravedad.
Ay, Fanny, la seguridad nunca es exactamente lo que creemos. La naturaleza humana es una mezcla curiosa. La gente más común puede albergar los secretos más oscuros. Por eso hay que estar siempre atento, no al gran gesto, sino al pequeño desliz. Cuando la señora Bantry se marchó, la cabaña volvió a quedar en silencio. La señorita Marple volvió a tejer, con el suave clic de las agujas llenando la quietud. Afuera, el pueblo se sumió en una calma inquietante. La vida reanudaría su ritmo, sermones, días de mercado, pero bajo la superficie persistía el recuerdo de la traición. Volverían a reír, a cotillear, pero nunca sin recordar que la muerte había caminado tan silenciosamente entre ellos. Y la señorita Marple, aunque de modales amables, sabía que lo que otros preferían olvidar era que la capacidad para el mal no era rara ni extraña. Estaba acechando, escondida en el corazón común, lista para manifestarse a la menor provocación. Dobló su trabajo cuidadosamente y lo dejó a un lado. La tormenta había pasado, pero su eco persistía, un recordatorio de que en los pueblos más tranquilos el peligro podía acechar en cualquier momento. Y quienes se creían a salvo harían bien en recordar que el asesinato, como la malicia, siempre acecha más cerca de lo que uno cree. Una semana después del arresto del señor, Pritchard St. Mary Mead comenzó a recuperar su ritmo habitual. El carro de la leche traqueteaba por los senderos, los niños gritaban en el verde y las campanas de la iglesia daban las horas como si nada hubiera perturbado su paz. Sin embargo, bajo la superficie, el pueblo había cambiado. La gente aún bajaba la voz cuando se mencionaba la posada, y el jabalí azul, antaño centro de charlas nocturnas, permanecía cerrado y en silencio. Haría falta más que una mano de pintura para limpiar el lugar de su nueva reputación. La señorita Marple se movía silenciosamente entre sus vecinos, ofreciéndoles té, una palabra amable y su gentil presencia. La mayoría aceptó su consuelo con gratitud, aunque algunos la miraban con un nuevo respeto, porque aunque siempre insistía en que no había hecho nada extraordinario, era innegable que había visto lo que otros habían pasado por alto, que había seguido la pista cuando todos los demás estaban cegados por los chismes. Su discreta sabiduría inquietaba a quienes preferían guardar sus secretos a buen recaudo. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo con su cesta, Harold Sims se acercó vacilante. Su rostro seguía pálido, su actitud contenida, pero la mirada atormentada en sus ojos se había suavizado. Se quitó el sombrero respetuosamente. «Señorita Marple, quería darle las gracias. De no ser por usted, me habrían considerado culpable. No sé si alguna vez olvidaré el miedo que sentí». Ella lo miró con ternura. «El miedo puede ser un duro tutor, Harold, pero nos enseña a valorar la honestidad. Recuerda que las pequeñas mentiras suelen ser la cuerda con la que las grandes mentiras nos arrastran. Cuida tu verdad», asintió, casi aliviado, y siguió caminando. La señorita Marple lo vio marchar, pensando que el niño aún podría convertirse en un hombre más sereno, siempre que hubiera aprendido de este roce con la sospecha. Esa noche, la señora Bantry vino de visita, trayendo los últimos chismes. Se sentó junto al fuego, declarando que el pueblo nunca volvería a ser el mismo. Pensar, Jane, que todos bebimos la cerveza de Pritchard y escuchamos sus historias, y mientras tanto él tramaba asesinatos ante nuestras narices, hace que uno se pregunte por todos, ¿verdad? La señorita Marple sonrió levemente, ofreciendo un trozo de pastel de semillas. La gente no siempre es lo que parece, Fanny, pero no hay que desesperar. La mayoría son más insensatos que malvados. Solo unos pocos dejan que la maldad crezca hasta consumirlos. La señora Bantry se estremeció. Y podría haber continuado, Jane. Podría haber vuelto a matar, si no te hubieras dado cuenta. La señorita Marple
negó con la cabeza suavemente. «Oh, no, querida, no fue mi atención lo que lo detuvo. Fue su propia desesperación. El mal tiene una forma de traicionarse a sí mismo, por muy cuidadoso que crea ser. El más mínimo desliz, el papelito en el bolsillo, la certeza precipitada. Eso siempre es suficiente». Cuando la señora Bantry se marchó, la señorita Marple permaneció sentada sola en la tranquilidad de su salón. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, el fuego crepitaba débilmente y el sonido de sus agujas de tejer llenaba la habitación. El pueblo podría olvidar pronto los detalles del asunto, podría suavizarlo hasta convertirlo en una historia contada con escalofríos mientras tomaban el té. Pero ella sabía que la verdad nunca se desvanecería del todo. La naturaleza humana era constante, y donde la codicia, el orgullo o la envidia se arraigaron, el peligro siempre acechaba. Se levantó para correr las cortinas, deteniéndose un momento ante la ventana. Al otro lado del callejón, el jabalí azul se alzaba en la sombra, con las contraventanas cerradas y su letrero crujiendo levemente con el viento. Una semana antes había estado lleno de voces y risas. Ahora permanecía en silencio, con el recuerdo de los crímenes de su cuidador flotando sobre él como una nube. La mirada de la señorita Marple se detuvo allí, con expresión indescifrable. Finalmente se dio la vuelta, hablando en voz baja para sí misma. Siempre son lugares comunes, gente común. Ahí es donde se esconden los hechos más oscuros. Dobló su labor de punto con cuidado, la puso sobre la mesa y apagó la lámpara. Afuera, el pueblo dormía, reconfortado por la ilusión de seguridad. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Siempre lo sabía.